Hola, ¿cómo estamos? Vamos a continuar en esta ocasión con lo que representa la parte teórica y formal de el cálculo de variaciones o cálculo variacional, así se conoce, que nos permitirá de alguna manera poder formalizar de mejor forma la parte relacionada con la mecánica lagrangiana. Entonces, digamos que aquí viene la parte del sustento teórico de lo que hemos estado revisando en los casos anteriores, que nos permitió pues llegar a una expresión en coordenadas generalizadas en relación con lo que es una función lagrangiana. Entonces, bien, el cálculo variacional principalmente pues es un concepto que tiene que ver con los conceptos que nosotros conocemos del cálculo diferencial e integral, pero nosotros debemos de recordar que el cálculo diferencial e integral ocurren sobre variables, que son las famosas variables que pertenecen a cierto conjunto de números. Pueden ser, en el caso más general, números que pertenecen al conjunto de los reales. Entonces yo puedo definir una función, y acuérdense que una función cumple con ciertas condiciones necesarias, como que tiene acá que ser una relación que es 1 a 1, es una relación biyectiva, y en esencia lo que estaríamos diciendo es que a un cierto número en el dominio le corresponde 1 y solamente un número en el rango de esa función, ¿no? Y entonces al decir que es una relación 1 a 1, pues es justamente lo que me está indicando. Entonces yo tengo mi número en el rango de la función y tengo mi número en el dominio de la función, ¿no? Entonces es justamente la función, puede ser la función que ustedes quieran, x cuadrada, 1 menos x al cuadrado, el logaritmo natural de x. Entonces esa es la relación, esa es la función que aplica sobre la variable y que me manda a otro valor en el caso del rango, ¿no? Del rango de la función. Entonces, pues para llegar a este curso, pues ustedes ya deben de haber aprobado sus cursos de cálculo diferencial e integral, e incluso cálculo de varias variables, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que proponer y lo que nosotros tenemos que comprender es que en el caso del cálculo variacional, pues ya no voy a trabajar estrictamente hablando con una variable, sino lo que voy a hacer ahora es trabajar con un conjunto de funciones. Ya no va a ser un conjunto de números, sino va a ser un conjunto de funciones. Y entonces se determina o se define como Z al funcional. Entonces Z es una función que queda determinada en términos de la relación que tiene con otra función. Entonces eso es lo que me estaría diciendo el cálculo variacional. Entonces, pero la función me va a enviar a otra función a través de una operación, pero que esta operación aplica sobre funciones, ¿no? Entonces, estamos definiendo pues precisamente f mayúscula como el procedimiento que me va a permitir calcular Z a partir de toda una función f de x que yo conozca, ¿no? Entonces, es la esencia, digo, del pensar en el cálculo variacional y de pensar en un conjunto de funciones a diferencia de pensar en un conjunto de variables, ¿no? Entonces, por lo tanto, en principio, pues todas las herramientas que se le pueden aplicar al cálculo de funciones deben ser también de alguna manera aplicables al cálculo de funcionales, ¿no? Entonces, esto es lo que, pues lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, a cada función le corresponde un número
un ejemplo, un número correspondiente, que en este caso ese número correspondiente debería de ser el número z, ¿no? Entonces, un ejemplo de funcionales lo podemos encontrar pues de la siguiente manera, ¿no? Yo quiero calcular el número z y entonces yo sé que tengo que aplicar esa funcional a f de x y entonces esto tendría que ser exactamente igual, aquí me falta pues un igual que sería pues un integral de la diferencial de f de x y todo esto pues va al cuadrado, ¿no? Entonces fíjense, aquí yo ya tengo una función que le estoy elevando al cuadrado y luego la estoy integrando respecto de x y eso me daría el valor que yo requiero y que yo necesito, ¿no? Entonces, para cada función f de x, aquí en f de x puede introducirse cualquier valor que nosotros de alguna manera querramos o tengamos de una función. No necesariamente tiene que ser una variable. Ahora, recordemos que en este caso, pues un valor constante puede ser una función o un valor, en este caso x, podría ser la función correspondiente, que sería una función lineal. Pero entonces lo que estamos introduciendo dentro del corchete aquí ya no es una variable, sino que es una función completa. Esa función le aplicamos el cuadrado, le integramos y lo que vamos a obtener pues es precisamente el número correspondiente de esa función. Y entonces el funcional f sería elevar a la función al cuadrado, como en el caso de el cálculo de una sola variable. Entonces nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de meter aquí una función, meteríamos simplemente la variable x al cuadrado y me daría también un número, ¿no? Entonces, para cada función f de x podemos calcular la integral definida por su cuadrado. En este caso, así está definido el funcional, ¿no? En un intervalo desde x1 hasta x2. Y entonces se obtiene un cierto número que se conoce como el número y. Entonces, esto es así como aplica el funcional, ¿no? Entonces, normalmente en un problema dado se restringen las funciones posibles, aquellas que pasan por puntos, pues en el plano, y estamos hablando del plano XY. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se imponen ciertas condiciones en ese plano en el funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habría una condición que estaríamos diciendo que la función, al evaluarla en x1, donde x1 tendría que ser el límite inferior de la función, sabremos qué valor es el que tiene. Y lo mismo sabríamos, de alguna manera, cuánto vale la función evaluada en x2, que me estaría dando un cierto valor. Ahora, estos dos valores que yo estoy colocando aquí, de alguna manera ya son ciertos valores constantes, ciertas restricciones que estamos nosotros imponiendo en este caso, a la función al ser evaluada en el plano X, ¿sí? Y como función de Y, ¿no? Entonces, se debe obtener la función f de x que hace que el funcional f adquiera un valor extremo, es decir, un valor máximo o un valor mínimo. Es decir, si se trata de un mínimo, por ejemplo, habría que obtener de entre todas las posibles funciones, ¿sí? De todas las infinitas funciones que pasan por esos dos puntos, aquella función que es parte de ese conjunto de funciones, la que tenga un valor mínimo, ¿no? Y entonces por posibles funciones entendemos aquellas que pasan evidentemente entre los puntos x1 y x2, ¿sí? Entonces, para que nos pueda quedar un poquito más claro, aquí solamente se han graficado algunas funciones. Sabemos que entre el punto x1, y1 y el punto x2, y2 que tenemos en esta gráfica, evidentemente pasan un infinito de funciones. Aquí estarían pasando algunas funciones. Hemos dibujado de alguna manera las funciones que pasarían. Aquí la condición que está ocurriendo pues es que precisamente cuando pasa por aquí la función toma el valor de y1 en x1 y el valor de y2 en x2, ¿sí? Esa de alguna manera pues es la restricción que nosotros estamos imponiendo al sistema, ¿no? Entonces aquí yo puedo trazar cualquier gráfica, cualquier función que ustedes quieran, yo la puedo ir trazando, la puedo ir colocando y al final lo único que yo pongo como restricción es que estos puntos de alguna manera sean inamovibles, es decir, que no cambien el valor asignado cuando
la función es evaluada en x2 y en x1, siempre tiene que tener un valor de alguna manera, un valor constante, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estaríamos nosotros diciendo, ¿verdad? Entonces, pues esta es la condición que imponemos, que f evaluada en x1 sea y1 y que f evaluada en x2 sea y2, y entonces lo que vamos a obtener sería un valor mínimo, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos por cómo actúa el máximo y el mínimo en el funcional, ¿no? Entonces, tenemos un infinito de posibilidades y pues bueno, vamos a ver cómo trabajar precisamente este extremo o este valor extremo dentro del funcional, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a considerar el siguiente ejemplo. Consideremos el problema de calcular la curva que pasa por dos puntos, sería la curva que une dos puntos en el plano, ¿sí? Con una longitud mínima. Eso es lo que quisiéramos, minimizar la longitud o la distancia que ocurre que hay entre los dos planos. Al minimizar la distancia, nosotros sabemos que la distancia mínima entre dos puntos en un plano corresponde precisamente a una recta, ¿verdad? Entonces, nosotros de antemano ya sabemos la respuesta. La respuesta es una recta, pero pues ahora aplicando toda esta parte correspondiente al funcional y el valor extremo del funcional, vamos a demostrar que efectivamente corresponde a una línea recta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos entonces una función que queremos minimizar. En este caso, podríamos decir de manera genérica que queremos obtener su valor extremo o calcular el extremal sin saber de antemano si fuera un valor máximo o un valor mínimo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, debemos construir precisamente nuestro funcional. Nuestro funcional, entonces, lo que estamos haciendo al final de la historia es de todo el posible conjunto de funciones que pasan entre esos dos puntos que tenemos allí, de todo el posible número de funciones, yo voy a tener que seleccionar de alguna manera inteligente cuál es precisamente la función mínima en la distancia. Después podría yo pensar cuál es la función mínima en alguna otra variable si es que esas funciones dependen de algunas otras variables. Entonces, aquí lo que necesitamos nosotros saber es justamente qué es lo que queremos minimizar o calcular su valor extremo, ¿no? Muy bien, entonces, la curva, que la vamos a denotar por L, ¿sí? Desde L igual a 1 hasta L igual a 2, que serían las líneas o los valores finales en este caso, ¿sí? Y entonces tendríamos nosotros que obtener el elemento diferencial que tenemos aquí dentro de esta integral. Entonces sabemos que este elemento diferencial, la diferencial de L, es un elemento que yo estoy tomando de alguna de las funciones y lo voy a integrar entre las longitudes 1 y 2, ¿no? Entonces el elemento diferencial de L sería la diferencial de X en la dirección Y. Estoy pensando que mis funciones, todas las funciones, se encuentran sobre el plano XY, ¿sí? Entonces, todo el infinito es un infinito de funciones que unen estos dos puntos, se encuentran precisamente en el plano XY. Por lo tanto, la diferencial de L para cualquier función, para cualquiera de ellas, tendría que ser una diferencial de X en la dirección Y y una diferencial de Y en la dirección J, ¿no? Entonces, aquí tendríamos nuestro elemento diferencial de L, o si lo quieren ver por aquí, y sería un vectorcito. Si me estoy moviendo desde aquí para acá, sería un vectorcito que tiene dos componentes, diferencial de X, diferencial de Y, ¿no? O de Y. Los vectores pues son vectores unitarios en las direcciones X y Y, como se define, ¿no? Ahora bien, si yo quiero calcular el cuadrado de esta diferencial, pues esto implicaría calcular el producto punto de este vector. Entonces, si yo
calculo el producto punto de este vector sería la diferencial de x al cuadrado, que es lo que tengo aquí, la diferencial de y al cuadrado, que es lo que tengo acá, y evidentemente eso me daría este vector, que sería el vector diferencial de L, que va elevado al cuadrado. Entonces, evidentemente pierdo al multiplicarlo en el producto punto o en el producto interno, pierdo el carácter vectorial de mi elemento diferencial de L de cualquiera de todas esas funciones, ¿no? Y entonces aquí lo que yo puedo hacer es factorizar de alguna manera, voy a quitar este cuadrado que aparece aquí, es factorizar la diferencial de x al cuadrado, ¿no? Entonces, para que lo vean cómo me quedaría, yo puedo escribir aquí que pongo este término que aparece aquí, así que es la diferencial de x al cuadrado, y entonces esto lo multiplico, como estoy factorizando ese término, me quedaría 1, y luego me quedaría el término más, y luego me quedaría un cociente de un factor en donde me quedaría acá la diferencial de y, que es esta que aparece aquí, y luego aquí me aparecería el denominador, la diferencial de x al cuadrado, ¿no? Cuando yo saque la raíz cuadrada de este término y saque la raíz cuadrada de este término, entonces me quedaría que la diferencial de L es igual a la diferencial de X por la raíz cuadrada de este término. Es claro que por ahí va un más menos, ¿no? Que queda por ahí, ¿sí? Y entonces me quedaría este término, yo lo puedo escribir al cuadrado. Pero este cociente, digo, al final de la historia esto fue una especie de cociente al hacer esta factorización, pero en realidad yo este término lo veo, son elementos diferenciales, entonces yo lo que tengo allí es la derivada de y con respecto a x, es decir, estoy calculando la derivada de la función, ¿sí? De una función que es mi función y, que es función de x en el fondo. Esto es lo que yo tengo. Yo tengo que aquí y es una función de x, y lo que voy a hacer es derivar esta función que depende de x, y la voy a derivar respecto pues a su variable, ¿no? Y ya que lo haya yo derivado, que ya haya yo derivado esta función, entonces lo voy a elevar al cuadrado. Entonces acuérdense que pues denotamos en el cálculo diferencial, se denota como que la derivada de la función con respecto a su variable, la denotamos con la comita, ¿no? Entonces la parte de la comita me está diciendo que es una derivada de una función con respecto a la variable que de la cual depende la función. Y cuando yo hago, aquí en el caso de mecánica clásica, cuando yo hago derivadas temporales, acuérdense que las derivadas con respecto al tiempo, aunque las funciones que estoy derivando son funciones que dependen única y exclusivamente del tiempo, pero la derivada del tiempo la estamos denotando con un puntito arriba que aparecería, ¿no? Entonces, ahora, también esta función y puede, de alguna manera, digo, en el caso más general, también depender del tiempo. En este caso, ahorita solamente estamos suponiendo una sola dependencia de la función, y que depende solamente, en este caso, de la posición, en este caso de la posición en X, ¿no? Entonces, pero bueno, de la manera en que lo tenemos nosotros visto en el cálculo diferencial, podemos ver este término como una f' de x, o una derivada de f en x, ¿no? Entonces, pues bueno, si este era mi funcional original y yo ya sé cuánto vale el diferencial de L, que aquí tengo el diferencial de L, ¿sí? Entonces, pues simplemente lo sustituyo, ¿no? Entonces, mi diferencial de L, pues es la diferencial de X, aquí está la diferencial de X, en la raíz cuadrada de 1 más el valor absoluto. ¿Por qué tomamos el valor absoluto? Pues porque el resultado de lo que hay aquí puede ser también negativo, puede ser positivo. No importa porque va elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, pero para evitar cualquier suspicacia con los signos, entonces por eso es que tomamos el valor absoluto de la derivada de la función, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya lo elevamos al cuadrado.
Entonces, lo único que hicimos fue, pues aquí en esta expresión, sustituir. Ahora, evidentemente, mis límites de integración, como aquí mi variable de integración era la longitud, aquí mi variable de integración en el fondo, pues debiera de ser de x, pero x es la función y lo que estoy diferenciando es la función en y. Entonces, evidentemente, pues mis límites de integración tendrían que ser en esto, desde y1 hasta y2. Ahora, esta y1 y y2 pues son, desde luego, el valor que toma la función una vez que ha sido evaluada en el límite en x1 y el límite en x2, ¿no? Es decir, en los valores iniciales y finales de la variable, en este caso, que sería la variable x, ¿no? Entonces, ahora sí, ya podemos nosotros relacionar los límites de integración con respecto pues a la variable que estamos nosotros teniendo aquí, que sería nuestra variable de integración, ¿no? Entonces ya existe la relación entre ellos. Bien, lo que se sabe pues es que es una recta la que hace que este funcional sea mínimo, y es decir, tendría que ser un valor extremo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que f de x es igual a y más y2 menos y1 por x entre x2 menos x1. Esta sería, de alguna manera, la ecuación de una recta. Sí, ahorita simplemente le estamos nosotros proponiendo, ¿no? Proponiendo que esta debiera de ser la solución. Entonces, acuérdense que esta recta se escribe porque y1 debiera ser la ordenada al origen y el término, voy a quitar ahorita esta x que aparece aquí, la voy a poner por acá para que veamos que este término que aparece aquí entre como forma de cociente, pues sabemos nosotros que de entrada esto tendría que ser, pues evidentemente la ordenada al origen, que sería pues el valor de una constante b, pues más, ahora sí, la pendiente, este término que aparece aquí sería la pendiente, multiplicada por ¿quién? Multiplicada por, en este caso, la variable de la función, ¿no? Este es el resultado, pues, al que de alguna manera nosotros tendremos que llegar para mostrar que efectivamente la función resultante, pues, es la ecuación de una recta, ¿no? Bien. Entonces, pues esto es lo que queremos nosotros hacer y pues ahora vamos con la, con la demostración de ello, ¿no? Entonces, vamos a obtener una ecuación diferencial cuya solución nos dé las soluciones al problema fundamental del cálculo variacional. Primero introducimos el símbolo delta. Acuérdense, cuando yo quiero maximizar o minimizar alguna función, pues lo que tengo que hacer es derivar la función respecto de su variable, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que hacer, derivar una función respecto de la variable, y una vez que yo haya derivado la función respecto de la variable, el resultado que yo obtengo de la primera derivada lo tendría yo que igualar a 0. Y una vez que lo iguale a 0, después tengo que calcular una segunda derivada de la función respecto de la variable, para que entonces evalúe yo esa segunda derivada en el resultado que me dio igualar la primera derivada a 0. Al evaluar mi segunda derivada en ese resultado, entonces allí yo voy a observar si el resultado de la segunda derivada cumple con alguno de los tres requisitos, es decir, sea menor que 0, sea igual a 0 o sea mayor que 0. Y sabemos que en el caso en que sea mayor que 0, correspondería a un mínimo. Si es igual a 0, a un punto de inflexión. Si es menor que 0, correspondería a un máximo. Entonces, eso es lo que nosotros de alguna manera sabemos del cálculo. Ahora, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer sí es calcular pues de alguna forma ciertas derivadas, pero más que calcular una derivada, porque como no estamos trabajando con funciones, sino lo que estamos trabajando es con funcionales, entonces más que tomar una derivada, que al final de cuentas pues, se va a parecer una derivada, pero lo que nosotros vamos a tomar es una variación, vamos a hacer variar infinitesimalmente el funcional. Entonces no decimos una derivada del funcional, sino hablamos de una variación infinitesimal del funcional.
Entonces esa variación infinitesimal se toma con el símbolo delta, esta delta que es distinta pues a la de la derivada parcial, distinta a la de la derivada total. Esta es un cambio del funcional, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una variación, pues en este caso, pues de la función, ¿no? Y en todos los puntos del intervalo que va desde x1 hasta x2, ahí es donde se va a tomar esa variación. Es decir, lo que nosotros queremos calcular es justamente la variación de f de x, pero sobre todo respetando las condiciones de contorno. En este caso, recordemos las condiciones de contorno que teníamos acá, y estas implicaban que la función evaluada en x1 fuera y1 y la función evaluada en x2 fuera y2. Sin embargo, las condiciones de contorno que vamos a imponer nosotros es que justamente la variación de la función en x1 sea 0 y la variación de la función en x2 sea 0. Es decir, quiero que esos puntos permanezcan fijos. Eso es lo que estaría yo diciendo, que estos puntos al hacer la variación permanezcan fijos y no se muevan. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tomar esa variación del funcional, ¿no? Entonces, pues al tomar la variación, pues lo que tengo que hacer es tomo la variación, y si tomo la variación de f de x, que es esta cosa que aparece acá, ¿sí? Entonces, lo que voy a tomar de alguna manera, pues es la variación de todo lo que aparecería de este lado, ¿no? Entonces, esta función, pues al final de la historia es una... Este es el funcional que depende de ¿quién? Que depende de f de x, depende de f' de x, por eso es que nosotros lo llevamos aquí a que dependa de f' de x, y depende de x explícita o implícitamente, ¿no? Entonces, este pues es justamente nuestro funcional que nosotros de alguna manera quisiéramos variar. Muy bien, entonces tomemos la variación. Y entonces al tomar la variación de este es tomar la variación de este asunto. Ahora bien, como se sabe, está tomando la variación del funcional y esta variación es aplicable solo sobre g. No actúa la variación sobre la diferencial de x. Es decir, este valor no se va a ver afectado por esta variación. Lo que se ve afectado por la variación es justamente pues el funcional, que es lo que yo quiero de alguna manera calcular su extremo. ¿Sí? Entonces, al aplicar la variación sobre g, pues me va a permanecer de alguna manera inalterable, ¿no? Entonces, tengo mi variación sobre toda mi expresión. Como actúa como una especie de derivada, pues entonces lo que tengo yo que hacer es calcular pues las derivadas parciales, ¿no? Entonces voy a calcular. La variación de g sería la derivada parcial de g respecto de f, porque depende primero de f, y después su variación en f, ¿estamos de acuerdo? Luego, la variación de g, estamos aplicando la regla de la cadena, que sería la variación de g, aquí está g, respecto de f', porque en segundo lugar depende g de f'. Y luego tendría que ser la variación de g con respecto a quién, con respecto a x, y luego la variación con respecto a x, pero como x ya se convierte en la variable, acuérdense que esta variación solamente aplica sobre funciones, por eso ya ese término sería 0, ¿no? Entonces simplemente me queda este término que es aquí, que entonces esto implicaría la variación sobre g, pero pues yo tengo todavía mi derivada de x, que está multiplicando a todo ello, ¿no? Entonces tengo este término que me aparece allí. Ahora, como la derivada de f' es igual a en este caso sería la variación, ¿no? La variación de f' sería la variación de la derivada de f con respecto a x. Entonces, por la propiedad conmutativa de las derivadas, podemos escribir que la variación de f' la puedo escribir como la derivada con respecto a x de la variación de f, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Estoy simplemente conmutando de alguna manera las variables, ¿no? Entonces, lo que quiero decir de alguna manera es que
puedo yo calcular primero la derivada de f respecto a x y a ese resultado yo le calculo su variación. O al revés, puedo calcular primero la variación de f, porque este término sí actúa o aplica sobre f, y una vez que yo haya hecho esa variación sobre f, entonces le calculo su derivada. Por eso digo, son de alguna manera, aplicar la propiedad conmutativa. Son conmutativas estas dos operaciones que se están haciendo en principio sobre f, ¿no? Entonces, si yo la puedo ver así o la puedo ver así, no estoy diciendo que sean diferentes, sino que son lo mismo. Entonces, ahorita me conviene verla de esta manera y en lugar de verla así, la voy a ver de esta forma, ¿no? Y entonces, ahora, con esto integraremos por partes el último término, ¿no? El último término, pues, es justamente este. Aquí aparece este último término y lo queremos integrar por partes, ¿no? Porque al final de cuentas, esta integral sería la integral de esta cosa más la integral de esta cosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos este asunto que vamos a querer integrar y entonces simplemente copiamos, fíjense, es la parcial de g con respecto a f' por la variación de f' por la diferencial de x integrada desde x1 hasta x2. Todo esto simplemente es copiar esta cosa aquí. Ahí lo pusimos. Ahora, al aplicar la conmutatividad o la propiedad conmutativa en el caso de las derivadas y de las variaciones, entonces este término permanece inalterable, aquí está, no le pasó nada, la integral entre x1 y x2 también sigue igual, pero entonces cambiamos precisamente esto y entonces decimos, bueno, entonces primero calculo la diferencial de f, ¿sí? Que sería esto, y luego calculo la diferencia o la derivada con respecto a x, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Y luego el de x, que es el mismo de x que me aparece acá. Entonces simplemente lo estamos haciendo. Y ahora sí, vamos a integrar por partes. Entonces vamos a definir que este término es u. La parcial de g respecto a f', esto es u. Ahí lo tenemos, ¿no? Y evidentemente yo necesito calcular la derivada de u con respecto a x, ¿no? Entonces sería du es igual a la derivada de la parcial de g con respecto a f', ¿sí? Que sería la derivada de todo este término, y luego, pues, con respecto a la diferencial de x, ¿no? Entonces aquí esto es lo que estamos haciendo. Du sería la derivada de todo esto con respecto a x, y pues aquí me queda de este lado la diferencial de x, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra ecuación número 13, simplemente es ubicar quién es u y calcular su derivada, ¿no? Ahora, si esta cosa de aquí es u, entonces quiere decir que lo que está acá debiera ser la diferencial de b, para que yo pueda utilizar la fórmula de integración por partes. Entonces, si esto es db, pues entonces al ver esto como db, es claro que esta diferencial de x con esta diferencia, primero voy a derivar y luego voy a integrar en x, por lo tanto, pues simplemente la integral de la diferencial de la variación de f va a ser igual a la variación de f, ¿no? Entonces, b es igual a la variación de f, que es lo que tenemos nosotros en esta expresión, ¿no? Entonces ya tengo u, tengo b, tengo db y tengo du. Entonces ya puedo yo ocupar la fórmula de integración por partes. ¿Cómo se aplica esa fórmula de integración por partes? Pues acuérdense que tengo yo u, que sería la parcial de g con respecto a f', aquí está u, por la derivada de b, perdón, es u por b, pero ¿quién es b? B es la variación de f, aquí está u por b, y esto lo tengo que evaluar entre x1 y x2, es lo que me dice la fórmula, ¿no? Sería u por b evaluado en los límites menos b, que sería la variación de f, por la derivada de u, y la derivada de u pues es todo lo que aparece aquí en color rojo, que sería la derivada respecto de x de la parcial de g con respecto a f' por la diferencial de x, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la integración
que tenemos de la integración por partes, ¿no? Entonces, ahora, al aplicar la condición, fíjense, como esto yo, pues sí tendría yo de alguna manera que saber cuánto vale este factor de la parcial de g con respecto a f', pero no me importa realmente cuánto vale porque yo sé que aquí aparece la variación de f y esta variación de f yo la tengo que evaluar entre x1 y x2, pero entonces esta variación, que es lo que impusimos acá arribita, que la variación de f evaluada en x1 y la variación de f evaluada en x2 tiene que ser 0. Por lo tanto, esta expresión que aparece aquí, esto que está aquí, esto vale 0. Por lo que entonces ya no me es necesario x1 y x2, o más bien este término que tengo aquí. Y solamente me queda de alguna manera pues el negativo de esta integral, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues parte del resultado y es el que nos vamos a obtener, ¿no? Entonces ya solamente nos quedamos con este término y entonces pues quiere decir que toda esta expresión que aparece aquí pues me queda igual a menos la integral desde x1 hasta x2 de la diferencial de f, que sería la derivada con respecto a x de la parcial de g con respecto a f' por la diferencial de x, que es el resultado que hemos obtenido en esta expresión. Muy bien, entonces pero eso corresponde solamente a esta integral. Todavía me queda este término que yo tengo acá. Entonces, al sustituir, pues obtenemos lo siguiente, ¿no? La variación de f de x es igual a la variación de todo lo que teníamos ahí, y entonces ahora sí, yo puedo escribir el de x, lo voy a sacar como factor, y me va a quedar la parcial de g con respecto a f, que es precisamente la parcial de g con respecto a f es este término, ¿sí? Va multiplicado por una de x, que es justamente este término multiplicado por una de x. Luego, este signo menos que me quedó aquí es este signo menos que está acá. La derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x de lo que está dentro del paréntesis, que es la parcial de g con respecto a f', ¿sí? Y esta diferencial de x que aparece aquí es esta diferencial de x que aparece acá. Y esta diferencial de f, o más bien esta variación de f, es la que aparece aquí, que también tenemos para este segundo término esa variación de f que aparece acá. Entonces, pues de cierta forma, lo que hicimos fue factorizar por un lado la diferencial de x y del otro lado la variación de f, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos y ahora sí tendríamos que hacer esta integral respecto a x, pero primero pues calcular la variación de f. Ahora, puesto que la variación de f de x es arbitraria, la única manera que la derivada de f sea igual a 0 para que pueda ser un valor extremo, o sea, la única forma en que esto pueda ser 0 implicaría que lo que está dentro del paréntesis, este término que está aquí dentro del paréntesis, tenga que ser 0, porque esto no puede ser 0, esto es 0 solamente en los extremos, pero no durante todo el recorrido al ir desde x1 hasta x2. Y evidentemente, pues esta diferencial de x tampoco debería de ser 0, porque pues estos casos deberían ser los triviales, ¿no? Entonces, para que siempre se garantice que esta expresión debiera de ser 0, pues implicaría que lo que tengo yo dentro de los paréntesis debiera de ser 0, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar precisamente esto a 0. Y como pueden ver ustedes, esto ya se parece a la ecuación de Euler. En realidad, aquí como no estamos hablando de lagrangiano, sino que estamos hablando de un funcional que le llamamos g, decimos que esta es precisamente la ecuación de Euler. Solamente así pelona, la ecuación de Euler, que no es más que una ecuación diferencial. Ustedes la pueden observar, es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? En la función
f de x, ¿sí? Es una ecuación diferencial en eso. Y a la que hay que suplementar, evidentemente, las condiciones de contorno o las condiciones en los límites, en este caso, las condiciones de 1.3 o las condiciones que habíamos indicado nosotros, que son las condiciones que aparecen aquí en este asunto, ¿no? Entonces, esas son las, lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bien, la condición de que la variación de f sea cero se aplica a la búsqueda, pues justamente, que es lo que les decía, ¿no? La búsqueda del valor extremo, ya sea máximo, ya sea mínimo, ¿sí? Entonces, que corresponda a un mínimo o un máximo, que pues evidentemente no está resuelto, y para ello hemos de buscar la segunda variación para poder determinar si fuese máximo o si fuese mínimo, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar la segunda variación, que aplicaría de esta manera, ¿sí? Y tendríamos que sustituir pues el resultado de la función en la ecuación de Euler en la segunda variación, y entonces determinar o ver el signo que obtiene la segunda variación al sustituirse en la ecuación de Euler allí, y entonces verificar si es un máximo o es un mínimo, ¿no? Entonces, como ven, pues es el mismo proceso, que es el proceso que ocurre en cálculo diferencial integral, cuando queremos de alguna manera obtener el extremo o el máximo o el mínimo de alguna función, ¿no? Entonces, pues evidentemente esta es la forma en que nosotros debiéramos de alguna manera obtener el extremal que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a aplicar el extremal precisamente a este asunto de la distancia mínima, ¿no? Ahorita lo que acabamos de platicar aquí con todo este rollo, pues fue de forma general, pero vamos a aplicarlo, pues ahora sí, al proceso que estamos buscando, en donde pues evidentemente sabemos cuánto vale nuestra función. En este caso, nuestra función o nuestro funcional es la raíz de 1 más f' al cuadrado, así es como nosotros lo definimos cuando nosotros calculamos la diferencial de longitud de cada una de las funciones. Entonces, calculamos la parcial de g respecto de f. Como ustedes pueden observar, g no depende de f, depende de f', pero no depende de f. Por lo tanto, la parcial de g respecto de f me va a dar un 0, porque aquí no hay una dependencia de f, ¿sí? Ahora, la parcial de g respecto de f', esto sí, esto es como si yo lo tuviera aquí, como si yo lo tuviera escrito de la siguiente manera, ¿no? Esto es como si estuviera así y todo esto estuviese a la 1/2. Y entonces al calcular esto, pues me baja el 1/2 que está aquí, me queda 1 más f' al cuadrado, que es lo que está dentro del paréntesis, y entonces me queda 1/2 menos 1, que sería menos 1/2, y luego me queda la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 1 es constante, la derivada de f' al cuadrado, estoy derivando respecto de f', baja el término, me queda un 2 por f' por la derivada de f' respecto de f', que eso ya me daría 1. Entonces, esta sería la parcial de g respecto de f'. Arreglando un poquito esta cosa, pues sabemos que esto tendría que ser, este 2 se va a cancelar con este 2, esto va a aparecer en el denominador, entonces esto me quedaría como f', ¿sí? Que sería este término que aparece aquí, f', y luego me quedaría todo este término que aparece acá, que sería ya sin el 1/2 negativo, ¿no? Sería a la 1/2 porque ya lo pusimos abajo, ¿no? Y si queremos ponerlo en la raíz cuadrada, pues se puede poner, ¿no? Entonces, muy bien. Al sustituir en la ecuación de Euler, entonces tenemos que el primer término, pues es un 0, y el segundo término pues es el negativo de este término que acabamos de calcular, pero a este término todavía le tengo yo que calcular su derivada con respecto a x, ¿no? Y entonces, como ven, aquí está ese término, ¿no? Entonces,
Esto pues me queda precisamente, voy a copiar nada más este término que aparece aquí para que lo vean cómo aparece pues precisamente esto que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ahí está. Sería la derivada con respecto a x de f', ¿sí? Entonces, si yo quiero integrar esto, ¿sí? Pues entonces yo tendría que calcular aquí una integral de esto. Pero fíjense, esto quiere decir que si yo voy a derivar todo lo que está dentro del paréntesis respecto de x y resulta que esto es 0, entonces quiere decir que la derivada con respecto a x de algo que me da 0 quiere decir que ese algo es una ¿qué? Es una constante. Por lo tanto, no me queda otra que suponer o decir que esto es igual a una constante C1. Y ahí tengo yo el valor de mi constante C1, ¿verdad? Ahora sí, voy a pasar este término para acá, ¿sí? Y me va a quedar que f' es igual a una constante que multiplica la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado. Y entonces, lo que voy a hacer posteriormente, si quieren vamos haciéndolo para que lo vean, ¿sí? Me voy a traer este término aquí, ¿sí? Entonces, lo que dijimos es que esta cosa es precisamente una constante que la vamos a definir de esta manera. Ahí está. Ahí está. Ahora, yo lo que puedo hacer es elevar al cuadrado todo y entonces me va a quedar que este término me va a quedar al cuadrado. Esta raíz cuadrada se va a cancelar, ¿sí? Al elevarla al cuadrado, ¿sí? Y esto pues me va a quedar C1 al cuadrado. Ahí lo tengo, ¿no? Luego, este término, ya que lo tengo así, este término lo puedo pasar de este lado, ¿sí? Y voy a hacer la operación. Entonces me quedaría que este término me queda aquí, al multiplicarse por 1 me sigue quedando ese, y luego al multiplicarse por este término me queda así. Y luego este término completo lo voy a pasar de este lado, ¿sí? Y al pasarlo de este lado, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es que me va a quedar aquí con un signo negativo, ¿sí? Y entonces aquí yo puedo factorizar justamente este término y puedo yo poner aquí un 1, ¿sí? Y aquí multiplicarlo y esto me va a quedar elevado, bueno, me va a quedar dentro de un paréntesis, ¿no? Y ahí lo tengo. Y entonces ahora, si yo despejo esta f1 al cuadrado, entonces este término lo voy a pasar de este lado, ¿sí? Me va a quedar aquí abajo, me va a quedar así, este signo más era del anterior, ¿sí? Y entonces ahora sí, ya lo que tengo yo es precisamente el término que tengo aquí. Al sacar la raíz cuadrada de los dos términos, este cuadrado se va a cancelar, este cuadrado se va a cancelar y me va a quedar aquí precisamente la raíz cuadrada de 1 menos C1 al cuadrado, que es precisamente esta expresión que tengo. Entonces ahí ya vieron el álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que integrar? Pues esta expresión, ¿no? Y al integrarla, pues aquí viene ya la integral, aquí simplemente integramos de este lado, aquí me queda el teorema fundamental del cálculo, acá me queda la otra parte del teorema fundamental del cálculo, y entonces me queda aquí la y, que sería C1 por una derivada. Y ahora, todo esto es una constante, yo puedo definir de alguna manera que mis constantes, toda esta la puedo definir como la constante m y a esta la puedo definir como la constante b, y lo que obtendría precisamente es que bajo ese esquema no me quedaría de otra más que decir que efectivamente y es igual a mx más b, que es la ecuación de una recta, ¿verdad? Entonces, muy bien.
Este es precisamente el problema del cálculo variacional. Si ven, en realidad no implica mucho problema más que aprender a manejar lo que es la ecuación de Euler. Es en realidad, ¿no? El proceso lo platicamos, lo entendemos, que es un proceso de maximización, de minimización, es un proceso que viene a partir de un funcional donde ya estoy en un espacio que no es un espacio de posiciones X y Y, sino es un espacio de funciones y el número que obtengo se deriva de el funcional de una función, lo cual quiere decir que dada una función y al aplicarle el funcional me va a dar el número que yo puedo obtener, ¿no? Entonces, pues realmente ustedes pueden ver que el problema no es tan complejo ni tan complicado. Sí requiere un poquito de álgebra, pero en el fondo siguen siendo derivadas y derivadas parciales. Y aplicamos al final de la historia una ecuación que ya vimos que se desprende precisamente de lo que vimos en el último video, que fue el trabajo virtual, ¿no? Entonces aquí la parte importante que ustedes se tienen que llevar es precisamente cómo aplicar la ecuación de Euler para problemas, en este caso, de cálculo variacional. Les dejo el material, les dejo el video para que lo puedan revisar y pues nos estaremos viendo en la siguiente entrega y para que puedan también ya ustedes ir haciendo su tarea. Nos vemos, que tengan una excelente noche. Chao.